La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, aseguró, esto es textual, que no había alternativa al golpe de Estado en 1973 y sostuvo que las muertes en los primeros años eran inevitables. El gobierno y los presidenciables del oficialismo la llamaron de inmediato a terminar, dicen, con el negacionismo, mientras que los abanderados de derecha la acusaron de oportunismo electoral, es decir, hubo críticas transversales a estas declaraciones de Evelyn Matei. Muy buenos días. A 53 años del golpe de Estado, el tema de la dictadura chilena se tomó el debate político y presidencial. No había otra alternativa si no nos íbamos derechito a Cuba. Todos los candidatos presidenciales esbozaron críticas hacia Evelyn Matei, de un extremo político al otro, desde el Partido Comunista hasta el Partido Nacional Libertario. Cada uno de los candidatos o precandidatos criticaron a Matei. Primero fue la abanderada del PPD, Carolina Toá. También hubo críticas desde la derecha. El más duro fue el candidato del Partido Nacional Libertario, hablamos del diputado Johannes Kaiser, quien dijo que Matei va cambiando de opinión en velocidad y lo vinculó a el escenario en las encuestas. Además coincidió con la idea de que no había alternativa al golpe de Estado, pero aseguró que Salvador Allende fue un presidente que infringió la ley. Cuando hay gente armada, enfrentada, evidentemente que las muertes se hacen inevitables, pero le voy a decir una cosa, a mí me sorprende bastante que la candidata Matei aparezca ahora haciendo este tipo de declaraciones. Creo que en los últimos 20 años no habíamos escuchado nada similar. Yo creo que hay cierto oportunismo electoral, supongo. El presidente Allende en su momento estaba violando la ley de control de armas. ¿Por qué tenía armamento en La Moneda? ¿Por qué tenía armamento en el Cañaveral? ¿Por qué tenía armamento en su casa? ¿Por qué tenía grupos armados? El presidente Allende era una persona que violaba la ley. Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante. Lo voy a convidar a pensar en profundidad desde una perspectiva distinta a la que se ha planteado Urbi et Orbi en todos los programas de la fachósfera, de los medios de prensa tradicionales, gente que nosotros pensamos normalmente da en el clavo, da en el blanco. Bien, yo me he empapado de esta discusión sobre los dichos de Evelyn Matei y me gustaría expresar mi desacuerdo con los análisis en general que se hacen, empezando por un punto fundamental. Creo que no se están planteando las preguntas que es necesario plantear para entender que quizás sí hay buenas razones que fundamentan esa entrevista que duró 2 horas, o no sé cuánto, pero era una entrevista larga, creo que eran 2 horas, que se preparó con antelación. Ese fue un tema sobre el cual se habló más de 15 minutos, el tema de el quiebre institucional de 1973 y todo lo que fue el régimen militar. Es decir, acá hubo una decisión de parte del equipo de Evelyn Matei y de Evelyn Matei junto a Radio Agricultura y el Checho Irane para hablar y hacer este tipo de declaraciones. A mí me parece que las personas en general están reaccionando desde lo que se llama disonancia cognitiva. Estamos demasiado acostumbrados a esa Evelyn Matei, que como bien dice Johannes en sus declaraciones, desde hace mucho tiempo, que se había acercado a posiciones de izquierda que coquetean con la extrema izquierda. ¿Sí? Entonces estos cambios de opinión, que Johannes ha dicho son oportunismo político, parecieran no tener a la base ninguna experiencia que pudiese explicarla, o tampoco ningún razonamiento. Pero partir de la base de que el otro no tiene ninguna justificación para hacer tamañas declaraciones y haberlo preparado, pauteado, me parece que no habla bien de quienes hasta este momento han analizado este hecho, este acontecimiento noticioso comunicacional. Puede ser que yo acá
vaya a plantear algunas hipótesis que se acerquen a un cierto inconsciente que puede haberse activado, que lo vamos a ver acá por qué, en Evelyn Matei y en su equipo, o puede ser que efectivamente ellos hayan, ante la posibilidad de tener a Evelyn Matei de presidente, se estén haciendo cargo de los problemas reales del país. Ya, vamos por partes, porque empezamos desordenados. Hagamos preguntas, ¿ya? Para anclarnos a tratar de entender una perspectiva distinta sobre las declaraciones de Matei, que es la mía. Yo creo que Evelyn por fin le da el entrado, por fin lo hace bien. Pienso todo lo contrario de lo que ha dicho Mochati, la Tere Marinovich, Villegas, todos hablando de esto. Yo creo que está muy bien que haya dicho lo que dijo. Y entonces, veamos por qué pienso esto. Lo pienso porque me hago las siguientes preguntas. ¿Qué hay en juego detrás de estas declaraciones? Vamos a responder esa pregunta. ¿Por qué se produce este cambio de opinión? ¿Qué explicación podría dar Matei al país sobre la necesidad de sus dichos? ¿Por qué son necesarios en este momento? ¿Por qué podría haberle hecho ver a sus asesores la necesidad de hablar del 73? Bueno, yo les voy a contar una anécdota. El año pasado, en el cumpleaños del Líbero, al que me convidan porque soy columnista, una columna que vean hoy día, está publicada y que la vamos a leer acá también, a Evelyn Matei se le preguntó qué haría ella si se le diera un golpe de Estado como el mal llamado estallido del 18 de octubre. Para mi sorpresa, Evelyn Matei respondió citando la experiencia de jóvenes, no me acuerdo si en Vallenar, una cosa así, y diciendo que esos jóvenes tenían que ser escuchados y que era necesario abrir las puertas de la democracia para que todos se sintieran integrados y nadie quedara excluido. Así respondió ella ante la pregunta de qué va a hacer usted si le dan un golpe de Estado. Es que otra cosa es con guitarra, pues mi estimado telepensante. Entonces, veamos. Hagámonos cargo de algunos argumentos del Villegas, que estuve viendo su crítica radical a Evelyn Matei, para empezar a calentar los motores de este análisis. Él, como muchos analistas, afirman que se trata, estas declaraciones tienen a la base una estrategia que tiene por finalidad buscar los votos de la derecha dura. Lo dejo con el chascón. Era innecesario hacer un comentario sobre si era necesario o no el golpe militar. No existe ese voto duro. No puede haber algo más blando ahora que los votos, que las decisiones de los votantes, porque cambió el escenario completamente. Entonces, estos cálculos, vamos a hacer tal cosa, vamos a decir tal cosa para conquistar el voto duro de derecha. Un seguidor de José Antonio Cast o de Johannes Kaiser votando por Evelyn Matei en primera vuelta, prefiriéndola a ella antes que a José Antonio o a Johannes. No. Mi estimado Fernando, estamos en desacuerdo en este punto. Sí hay voto duro. Por ejemplo, yo tengo voto duro. Yo no votaría jamás en primera vuelta por la señora Evelyn Matei y probablemente en segunda vuelta tampoco. Porque prefiero tener a Lavallejo gobernando o a la Jara, que sé que es una persona que va en contra de todos mis principios y de todo lo que yo creo, que tener una persona que se ha dado todas las vueltas que se ha dado Evelyn Matei, a menos que ella demuestre que está dispuesta a hacerse cargo del país en el que estamos y la crisis en la que estamos sumidos. Y a mí me parece que este discurso que yo digo ahora va en esa dirección. Pero jamás un voto duro, que sí existe, Fernando, va a pronunciarse a favor de Evelyn Matei en primera vuelta si está compitiendo con Johannes y con José Antonio. Eso es absurdo. No pueden haber pensado en esa estrategia electoral, porque significaría que no saben nada de lo que es el voto duro. ¿Ok? Luego, vamos a hacernos cargo de cuál es la situación hoy día de Matei. ¿Ya? Veamos la primera imagen. Hoy día el 28% cree que la próxima presidenta de Chile será Matei, seguida por Kaiser y Kast. O sea, a ver, vamos a la segunda imagen.
En caso de balotaje, la exalcaldesa de Providencia se impondría a José Antonio Cast por 10 puntos, a Johannes Kaiser por 20 puntos, a Carolina Toa por 31 puntos y a Janet Jara por 40 puntos. O sea, tenemos que entender que si las encuestas están diciendo la verdad, en la cabeza de Matei y de su equipo, ella ya está sentada en el trono de la moneda. De ahí que yo no entienda declaraciones como esta. Evelyn Matei, lo que tiene que hacer, pero yo no sé si lo va a hacer, yo creo que no ya. Yo creo que, digamos, uno no le puede sacar trote a un inválido, ¿no es cierto? Uno no puede hacer correr los 100 metros planos a alguien que le falte una pierna. ¿Por qué Fernando dice que Matei está enterrado, que es como este señor que anda con muletas y que no se le puede pedir correr la carrera, la maratón? A mí a veces me da la sensación que en el trato que se le está dando a Evelyn Matei hay una desconfianza de parte de ciertas élites comunicacionales sobre que ella sea capaz de hacerse cargo de la crisis en la que estamos. Y eso me parece muy razonable, pero al mismo tiempo sería bueno que lo dijeran de esa manera, porque si no, de alguna forma, los datos que nosotros tenemos y el relato están en contradicción. Mire la siguiente imagen. Matei no solamente le gana a todos en segunda vuelta. Matei, desde octubre, que marcaba 8 puntos, a marzo, marca 18. Es la candidata más competitiva en los términos que lo están planteando acá, de las encuestas, que sabemos, por ejemplo, que Black and White le dio a Johannes la victoria frente a Matei. Sabemos que ahora está la encuesta Criteria, que dice que José Antonio Cast y Johannes, sumados, mire esta imagen, superan a Matei. Pero ¿por qué la noticia del Canal 13 es la suma de los votos de Johannes y José Antonio? De nuevo, a mí me da la sensación de que no se quiere a Matei en el gobierno, porque la gente se está empezando a dar cuenta, los que están en las élites, de que la crisis es mucho mayor de lo que pensaban. Bueno, pero en suma, ¿qué hay en la cabeza de Matei? Matei ya está sentada en la moneda y por lo tanto tiene que hacerse cargo de los problemas que va a enfrentar en caso de salir electa. Veamos entonces, Villegas le dijo que ella tiene que plantear lo que genuinamente cree que Chile necesita y no salir a pescar votos. Y si efectivamente le dijo a los chilenos lo que ella cree que nosotros necesitamos, ¿qué pasa si, a ver, ¿por qué? Profundicemos la siguiente reflexión. ¿Por qué podría Chile necesitar reconocer la verdad de su pasado histórico? ¿Por qué podría creer Matei necesario volver a lo ocurrido hace 50 años atrás? Veamos, por los votos duros, Matei no va, no es tan tonta. Lo que sí tenemos es entre un 28 y un 30% de indecisos, que forman parte de ese 70% de ciudadanos, muy probablemente, que cree que la seguridad es el tema prioritario en nuestro país. ¿Y por qué digo que forman parte? Porque son apolíticos, en la medida en que son indecisos, son personas que en general no se vinculan con la política, pero que sí sienten que la seguridad es lo más importante. Ahora, tiene lógica ir por ese 30%, pero ¿desde dónde vas? ¿Cómo tú atraes a ese 30% de indecisos cuya máxima preocupación es la seguridad y lo transformas en alguien que vota por ti? Si es gente que no se decide desde ideologías políticas, sino que desde el pragmatismo, y que probablemente tampoco tenga una gran batería conceptual. Por lo tanto, hay que ir gramscianamente al inconsciente de esas personas, es decir, al sentido común. Y aquí le quiero contar una historia, que creo que ya la conté en una ocasión, pero la voy a contar de nuevo. Cuando fui a ver por última vez a mi amigo Hernán Núñez al Hospital Militar, pasé antes por un jardín a comprar una planta. El señor de unos 70 años, que cuidaba las plantas, el jardinero de ese jardín, me preguntó dónde iba después de comprarle la plantita. Y le conté que iba a ver a mi amigo que si no estuviese enfermo estaría preso en Punta Peuco. Entonces el señor suspira y me dice, ¿y por qué no sueltan a todos los presos de Punta Peuco para que vengan a rescatarnos de nuevo? Las cosas están tan mal. ¿Sí?
Eso es lo que hay en el imaginario nacional. Sobre el 50% de la gente confía en sus Fuerzas Armadas y de orden. Son las instituciones más sólidas en términos de la confianza ciudadana. Para acercar a ese 30% de indecisos, que no tiene color político, y esta es la oportunidad que está aprovechando Evelyn Matei a través de este discurso, ella tiene que recuperar ese relato histórico en el que cree mucha gente, que es, bueno, si al final el país se va al carajo, los militares tendrán que venir a salvarnos. Y eso se cree de peor raje. Me refiero en toda, o sea, cruzadamente. Pero si mire, ¿cuánto no han pedido incluso alcaldes de izquierda a los militares en la calle? Eso lo cree hasta la izquierda democrática. Entonces es muy inteligente volver y decir en un contexto como el que estamos ahora, y voy a profundizar en este punto, no me voy a quedar en la superficialidad, decir, oigan, ¿saben qué más? Ojo, la intervención de los militares fue necesaria y las consecuencias, aunque siempre se van a lamentar y ojalá no tuviésemos nunca que llegar a ese punto, ¿no es cierto? Eso lo compartimos todos. Pero a veces son inevitables. Eso es real político. Se le ha criticado a Matei estos dichos no porque esté mintiendo. Ella está diciendo la verdad. ¿Cómo va a ser un error decir la verdad? Lo que pasa es que ella no ha terminado de explicar por qué era necesario que una persona, una candidata como ella, que siempre aspiraba al centro, ahora haga un trabajo que pareciera acercarla a la extrema derecha, lo cual es una locura. Pero es obvio que lo que está haciendo es hablarle a ese 30% indeciso. Mire, este chat está circulando en los WhatsApp. Se lo leo. Hubo una época en Chile que podías andar tranquilamente por cualquier parte del país, incluso por la Araucanía. Podías pasear sin problemas por Plaza Italia. Los jueces eran justos y los delincuentes estaban en la cárcel. Esa época es conocida como la dictadura de Pinochet. Ese es el sentido común. Ese es el señor jardinero. Ese es ese 30%. ¿Fue tonto lo que hizo Matei? ¿Fue un error? No, lo que pasa es que después no ha sabido cómo manejar el descalabro que generaron sus dichos. Porque me imagino, además, que una persona cuando dice la verdad no debería de ser tan criticada. Ahora veamos la declaración de Johannes que dijo que esto era oportunismo político. Yo creo que es una oportunidad, la de atraer para sí misma ese 30%. Y luego, ¿por qué no creo que sea oportunismo? De nuevo, hay que plantearse las preguntas. ¿Cómo saber si Matei cree realmente necesario hacer este tipo de declaraciones para recomponer, por ejemplo, los lazos entre las Fuerzas Armadas y de orden y el Poder Ejecutivo? Se dice, son rumores de pasillo, que Piñera pidió respaldo de las Fuerzas Armadas y que le exigieron que firmara un papel en que él se hacía responsable de las consecuencias. Porque eso fue un golpe de Estado. Entonces, si Matei está pensando que va a estar sentada en el sillón de la moneda, ¿usted cree que no es esta su principal preocupación? ¿Por qué la gente da por hecho y por sentado que las Fuerzas Armadas y de orden, militares perseguidos, carabineros perseguidos, mientras se indulta y se premia con pensiones de gracia a los criminales, y se hace de la persecución de los militares de hace 50 años atrás un gran negocio para la extrema izquierda que se han llenado, se han forrado de plata, porque cada sentencia judicial implica plata? ¿Por qué tendrían que ellos prestarse de nuevo para hacer la carne de cañón? ¿Por qué se da por sentado que si se les da la orden van a obedecer? Es que yo he hablado con carabineros que no lo van a hacer. ¿Mm? ¿Y qué hace un presidente si las Fuerzas Armadas y de orden no le hacen caso? Bueno, acá el primer trabajo que se tiene que hacer, y dije que voy a profundizar, es recomponer los lazos entre las Fuerzas Armadas y de orden y el Poder Ejecutivo. Y para eso tiene que haber un reconocimiento como el que hizo Evelyn Matei. Porque es muy probable que si le toca ser presidente, necesite un poquito de ayuda de las Fuerzas Armadas y de orden.
Pero además, mi estimado telepensante, aunque esto no sea consciente en el equipo del INMATEI, en el INMATEI, etcétera, aunque no lo estén pensando de una forma tan prístina como yo se lo estoy planteando, resulta que estas declaraciones se producen en un contexto específico, que fue que la derecha revivió el trauma del 18 de octubre por el tema del estadio. Porque fue un pequeño 18 de octubre lo que sucedió. Lo dejo con Iván Produje. Primero, es una organización criminal intercomunal que no tiene líderes. Funciona por células, por piños, pero se organizan en red. Por eso es tan fácil que se organicen. Con vínculos con el narcotráfico. Por eso es que estas barras delincuentes deben ser tratadas como crimen organizado. Y por último, con una capacidad impresionante de desestabilizar una ciudad completa y no cualquier ciudad. Vamos a la imagen. Vamos a la siguiente. Oiga, ¿podemos quitar para el fiscal nacional? Mire, no, gracias. Mire lo que ocurrió el 11 de abril. Las comunas que están en rojo fueron las comunas que fueron atacadas después de este hecho trágico. 14 comunas. Le digo, no atacaron comunas burguesas, atacaron Los Prados, Cerro Navia. Esto Mire, corresponde a... Porque dice 11 del 4 del 2024. Está malo ese 24. Gracias. Perfecto, ya. Del 25. Estas son las 14 comunas que recibieron algún tipo de ataques que incluyeron 2 comisarías atacadas en Cerro Navia y Huechuraba. 2 buses destruidos donde andan los poderosos de siempre, ¿cierto? Esto fue el jueves, después del partido. Claro. O el viernes. Claro, en micro andan los empresarios de la Sofofa, ahí en micro, y va el pueblo, digamos, revolucionario a quitarle las micros en Cerro Navia. Qué lindo eso, ¿no? Esos son tus amigos. ¿Y de dónde sacaste que son mis amigos? 8 cortes de rutas. Puta, el ¿Y qué rutas? indecente. Me deja terminar, yo no interrumpí. No, pero que después no digas tonteras. Yo no lo Expone interrumpí tus datos, a pero usted. no Pero no se me queme, no se me queme. Porque son mis amigos, entonces exponga bien o lo reprobamos, señor Produje, porque si dice mentira no vale. No, después lo doy tiempo para... Anote y después lo carea. Sí, lo tengo Yo anotado. entiendo que usted defendió a los delincuentes que entraron en masa, hicieron una avalancha y pusieron en riesgo a niños y adultos mayores. Usted hizo una defensa de ellos cuando fue la policía a reprimirlo, cosa que hacen cualquier espectáculo masivo, porque usted no puede dejar entrar una avalancha. Sí, y ya no, Totoro no sabe eso. Y no se para la avalancha atropellando menores de edad. No se atropellaron, la reja cayó por la Pasando propia por avalancha de encima los de delincuentes. menores de Ahora, déjeme terminar. Muy bien. Déjeme terminar. 8 cortes de ruta, 12 barricadas y manifestaciones, 3 zonas de fuego artificiales, en La Vincoya, en Grecia y en La Pintana. Curiosamente son las zonas donde mandan los piños, Gonzalo. Donde mandan los piños. Estos eventos dejaron intranquilos a 2 millones de personas en un día. Entonces, cuando usted se da cuenta que hay una organización criminal, como la Garra Blanca, que es capaz de coordinarse en 14 comunas para atacar 2 comisarías, destruir buses, hacer barricadas, cortar calles, y son comunas populares, se joden aquí a la gente con menos plata que la misma gente que tienen aterrorizada. Y además, con los mismos patrones que vimos en el estallido. Quiero terminar con esta nueva lámina que es del 28 del 1 del 2020, cuando muere otro hincha. Ese día atacaron 15 comunas, 4 comisarías, saquearon 5 supermercados, atacaron 5 estaciones de metro, incluyendo, fíjese coincidencia, Santa Rosa, Protector de la Infancia, Plaza Puente Alto, las mismas, curiosamente, que se destruyeron en el estallido, y con las mismas herramientas. Lo que tenemos acá, y además en Cerro Navia nuevamente, en Pudahuel, en Quiricura, 3 barricadas, saqueo de los pocos supermercados que habían. Esto es un mini estallido. Entonces, ¿cuál es la precaución que tenemos acá? Estos delincuentes, organizados intercomunalmente, están listos para operar al que le ponga las lucas. Ya se las pusieron el 18 de octubre. Se las pusieron. Y por eso actuaron. ¿Usted cree que tienen un corazoncito rojo? Ellos van a que le paga más. Pero hay ilusos, como Rafael Cavada, que decía, Chile despertó tirando bengalas ilegales, tirando fuegos artificiales ilegales, ¿se acuerdan, no? Ilegales, tirando los carabineros. Chile despertó y salía. Todo usted ahí, no sé si usted... Supone que Camila Vallejo lo financió. No he dicho nada de Camila Vallejo. No, como usted decía, los comunistas. No dije los comunistas. No, hace varios años y capítulos atrás eran los comunistas, los culpables del estallido social. Y hoy día me parece que está bien que reconozca que hay una organización. Hay una organización. Que lo comparto.
vinculada al lumpen, que no son los comunistas, parece. De crimen organizado, que no obedece, porque no podríamos decir, Pancho Malo ahora creo que es político, ya salió de se jubiló de esto. Pero hay otros compadres que van al que le pone más billete. Entonces, tiene sentido, dado que se revive ese trauma, que haya una especie de desesperación de parte de la derecha, que fue golpeada con un golpe de Estado, y se vea en la necesidad de hablarle a la columna vertebral que sostiene nuestro país, que son las Fuerzas Armadas y de Orden. Recordémonos cómo estaba el presidente Sebastián Piñera. Muy buenas noches. Quiero hablarle a todos mis compatriotas que hoy día están recogidos en sus casas. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible a todos los chilenos. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz. Entonces, hasta el día de hoy no sabemos quién es ese enemigo. ¿Qué le parece? Acá tengo el libro ¿Quién quemó el metro? En que, bueno, es un libro con una visión muy de izquierda, porque trata de endilgarle la responsabilidad a Carabineros, pero bueno, los hechos registrados por la PDI. 21:56, incendio edificio Enel, ubicado en Santa Rosa con Alonso de Valle. 22 horas, incendio, desconocido incendio monumento Carabineros ubicado en Avenida Libertador Bernardo Higgins frente al Gama. 22:20, incendio, estación de metro Trinidad. 22:23, incendio, estación Ricardo Camin. 22:46, incendio, estación metro Gruta de Lourdes. 22:50, incendio, estación metro San José de la Estrella. 22:50, incendio, estación metro Macul. 22:51, incendio, estación protectora de la infancia. 22:53, incendio, estación metro Quillayes. 23 horas, incendio en estación metro Elisa Correa. 23:08, incendio, estación metro Pedrero. 23:10, incendio, estación metro La Granja. 0:55, incendio en estación metro Santa Julia, Comuna La Florida. ¿De qué me está hablando? Y esto claramente fue organizado. Y esto es a lo que se va a enfrentar la señora Matei si sale electa. Y los carabineros hoy día no van a estar disponibles para ser perseguidos después por la señora Chong y compañía. Entonces, más claro echarle agua. Y mire esto, los pensionados de gracia del 18 de octubre han recibido 4.1 millones de dólares. Entonces, ¿quién es el enemigo político? Este enemigo político tiene 3 cabezas. La izquierda antidemocrática, los mercenarios, barra brava, lumpen, y el crimen organizado internacional, aliado a los políticos que gobiernan narcoestados como el de Venezuela y el de Bolivia. Y da la casualidad, y Cuba, por supuesto, que hemos firmado sendos acuerdos con los 3 países. Cuba, hay un acuerdo de amistad del Partido Comunista, no sé qué, que está en el gobierno. Venezuela, con Monsive, yendo allá, nosotros hemos trabajado en ese acuerdo de seguridad acá, ¿no es cierto? Y que después se asesinó al teniente Ojeda, etc. Y Bolivia, la señora Toa. 3 narcoestados. ¿Sí? Entonces, el enemigo, como le digo, tiene 3 cabezas. Veamos el tema del crimen. Esto se lo he citado otras veces, pero bueno, hay que estar recordando porque si no, se nos olvida. Rebelión en proceso. Esto es la receta para el éxito de la rebelión en Venezuela bajo el régimen del señor Chávez. En adelante observaremos la emergencia de 2 mundos sin canales de reconocimiento, ni siquiera en la guerra que forman la base de esta dualidad. Pero hay en esta historia que vivimos algo muy singular, y es que la dualidad que se estructura como reflejo de los modos de dominio y de resistencia a nivel mundial
es una dualidad, se explaya más lejos y aún penetra en un segundo momento. El mundo propio de la revolución. Ya entre nuestros corredores nacionales, desde un principio ha sido muy difícil reconocer a un vándalo como el constructor de un nuevo orden político y social y un contribuyente de altura en el intento indetenible de superar el macabro mundo del imperialismo capitalista global. El vándalo. Veamos qué piensa el señor Boric de los vándalos. ¡Liberar! ¡Liberar! ¡A los presos por luchar! ¡Esto es el plan de que te vengáis la cara! ¡Que venís a pararse en la cárcel! ¡De la ley antibarricada! ¡Oye! ¡Me da vergüenza! ¡Firmar! ¡Venir a hacer moda! ¡Negociaste por los presos! ¡Negociaste por los mutilados! ¡Negociaste la libertad de un pueblo! ¡Para firmar el acuerdo de Lucho! ¡Se quedaron hasta las 4 de la mañana! ¡Pero para liberar a los presos políticos! Oye, está fuera de la cárcel. Está fuera de la cárcel. ¡Es una vergüenza! ¡No toquiste afuera de la cana! Ese es el asunto. Es la alianza de la izquierda antidemocrática con los vándalos, con el crimen organizado. Fíjese usted, incluso está aquí en la Constitución tramposa de Atria está la receta. Dice, este debe ser el norte, también se lo he citado muchas veces, pero recordémoslo. Buscar creativamente formas de acumulación de poder que no alcancen a ser percibidas por el derecho. Por ejemplo, todo este tema de las barras bravas, la revolución molecular disipada, el golpe de Estado al que se refirió Piñera en Argentina, ¿no es cierto? Buscar con imaginación formas de manifestación de la voluntad del pueblo en una institucionalidad que existe para neutralizar esa voluntad. Esto porque la posibilidad de éxito depende considerablemente, a mi juicio, de la fuerza que tenga el movimiento. Me salto algunas cosas, lo que buscamos es ilustrar, algunas líneas, perdón, es ilustrar el argumento por la vía de mostrar formas en las que es posible construir una magnitud política, la magnitud política necesaria, volando bajo el radar del derecho. Y eso es lo que han hecho. Entonces, en este contexto, ¿no le parece a usted de toda lógica que Matei, siendo la primera mayoría en todas las encuestas, se haga cargo de recomponer los vínculos con las Fuerzas Armadas y de Orden que han sido neutralizadas por una persecución judicial de extrema izquierda que ha instalado la idea de que en Chile el quiebre institucional fue casi como un anhelo de poder, por el poder total de los militares, que por lo demás ya estaban en el gobierno, o sea, los militares los metió el señor Allende, él los tenía de ministro, ¿no es cierto? Yo no creo que se trate de oportunismo político. Quizás Evelyn ya se está dando cuenta, como dice Max Colodro, de que cuando la izquierda antidemocrática vuelva a poner los pies en la calle, será el fin no solamente de su carrera política, sino que muy probablemente del Chile que conocemos. Veamos cómo ha avanzado, breves luces que le quiero aportar acá para su propia reflexión, cómo ha avanzado el poder del crimen organizado transnacional. Este es un artículo que está en el Libero y que fue escrito por Álvaro Vergara. Se han apropiado de calles, poblaciones, carreteras y vidas. Con sus armas de guerra, nuevos soldados, propiedades y mejores vehículos, el narcotráfico se vuelve más rico y poderoso cada día que pasa. En abril de 2023, el economista Sergio Ursúa calculó que los narcos de nuestro país producen alrededor de 16.000 millones de dólares al año. En otras palabras, están moviendo un 5% del PIB, o en términos gráficos, casi la mitad de lo que produce toda la minería nacional en un país minero. A vista y paciencia de todos, el crimen organizado se convirtió en un verdadero imperio que debe ser desarticulado cuanto antes, en todas las aristas y por todos los medios posibles. Al no pagar impuestos, no seguir las leyes y vender productos tan adictivos como dañinos, su capacidad de crecimiento supera por lejos cualquier actividad productiva lícita. Según un estudio de Gabriela Pizarro y Pablo Arriagada en 2021, en solo una década el narco duplicó sus zonas de control.
De 80 territorios pasaron a dominar 174, y solo en la región metropolitana. A este paso, en pocos años más, los narcos controlarán todos los servicios locales que deseen. ¿Qué le parece? ¿Cuánto se ha transformado Chile en un narcoestado? Veamos, hay una conversación de MOL con la investigadora de Athena Lab, Pilar Lizana, que nos dice que hay 3 fases hasta que se termina de consolidar un narcoestado, ¿ya? La primera es la predatoria, en que las bandas son pequeñas, no están organizadas entre sí. La segunda es una etapa parasitaria, donde esas bandas con el paso del tiempo alcanzan mayores niveles de organización, pero donde el Estado todavía no trabaja para ellas. Cree Pilar que en ese punto se encuentra el Estado de Chile. Es decir, tenemos este crimen organizado, a su juicio, que todavía no tiene el Estado trabajando para el crimen organizado. Bueno, yo aquí tengo que decir que estoy en desacuerdo con ella. Y le voy a mostrar por qué. Pero antes de eso, la tercera etapa, ¿cuál es? Que yo creo que ya estamos en esa etapa. Quizás estamos en el nivel 10 de 1000, pero ya entramos en esa etapa. La tercera etapa es la más compleja, dice la experta, es la simbiótica, donde estaría situado, por ejemplo, México, en que tenemos bandas organizadas donde el Estado trabaja para ellas. Se evitan las fiscalizaciones e incluso se les ayuda con legislación. ¿Ya? O sea, para que nosotros sepamos si Chile hoy día está siendo azotado por la narcopolítica, tenemos que ver si se ha legislado a favor de los vándalos, el crimen organizado, los narcos, etc. Lo dejo con un pequeño resumen de esfera pública hecho por esta humilde servidora que ama su país, para que se haga una idea. Creo que como decía, el narco ha permeado también a los políticos, lamentablemente. Yo, francamente, de todos los datos que yo tengo, yo no participo en el grupo chico de esto, no estoy pero de todos los datos que yo tengo, la verdad que nada indica de que está el Partido Socialista controlado por el narcotráfico. Eso no es verdad. Es una distorsión. ¿Puede estar infiltrado? Pueden haber vínculos, no me cabe la menor duda, en más de una comuna, y no solo un partido. Yo tuve estos días información de que en otras comunas el narcotráfico está repartiendo plata en organizaciones, no lo voy a decir cuál, pero está repartiendo plata en organizaciones a través de personas. Perdón, pero en organizaciones políticas, en partidos. Organizaciones sociales. A través de personas políticas. Eso está. O sea, ¿podríamos pensar que hay otros partidos políticos que también están de alguna manera infiltrados por el narcotráfico? Yo no diría que partidos políticos, sino que militantes de partidos políticos, por la información que a mí me entregaron, pero yo no la he investigado. De ocultar lo que todos los chilenos queremos saber. ¿Qué relación tiene el Partido Socialista con el narcotráfico? ¿Por qué no han dado una explicación coherente? Están muy equivocados si creen que los chilenos son tontos. ¿Cómo es posible que gente del Tren de Aragua tenga espacios VIP en las cárceles chilenas? Mire, el poder que tienen al interior de las cárceles ya el crimen organizado, porque para tener una cárcel, una instancia VIP, tiene que tener poder sobre los otros presos, ¿no? ¿Cómo es posible que el Tren de Aragua tenga ya ese poder en las cárceles chilenas? Lo tercero, tomo una calculadora para dimensionar algunas cosas. Entonces, marco, ¿cuánto vale entrar un celular a una cárcel chilena? Aproximadamente 350.000 pesos. Aproximadamente. ¿Cuántos celulares se incautaron en el último año? 24.000, ¿tú te acuerdas? Sí.
24.000 por 350.000 pesos. 8.400 millones de pesos solo en eso de coimas. Más de 8 millones de dólares en coimas, solo en celulares. Hago una simple operación matemática, no es más que eso. ¿Se dan cuenta del problema? ¿Quién tiene 8 millones de dólares aproximadamente para ir a coimear? Perdón, para ir a coimear gendarmes. 8 millones de dólares. A ver, ¿alguien ha dimensionado esto? Solo en esa parte hay otras coimas. Por eso hay algunos funcionarios que a veces se les ven autos que no corresponden a su sueldo, ¿no? Así es. O vacaciones que no corresponden a sus ingresos. Por eso es tan importante que haya en Gendarmería una inteligencia, ¿no? Una inteligencia propia y que los persiga. Y que no los remueva, porque los terminan mandando a otras cárceles, a quienes han intentado hacer ese trabajo. Volvamos entonces al origen de nuestra conversación. El origen, quiero planteárselo desde una carta que publicó el Mercurio Axel, que se titula Golpe Democrático. Dice Axel: si creemos el muy cuestionable argumento de que el golpe era evitable por haberse convocado un plebiscito por el gobierno de Allende, eso significa que, contrario a la narrativa de izquierda, los militares chilenos no buscaron el poder como un fin en sí mismo. Hubiera habido plebiscito, no hubiera habido entonces golpe, porque los militares no dieron un golpe porque querían el poder, ¿verdad? Como no se convocó a ese proceso por parte de un gobierno que, a diferencia de nuestros militares, sí se encontraba inspirado por una ideología de concentración del poder total, el golpe se hizo inevitable para las Fuerzas Armadas, la mayoría de la población y la clase política de oposición. Así las cosas, los demócratas de verdad, como Matei, porque eso no está en discusión, ¿no es cierto? Ella es una persona que cree en la democracia, ¿verdad? Aunque con dolor, aceptan que hay momentos extraordinarios en que una rebelión republicana, con los costos que implica, es necesaria para salvaguardar la libertad frente a la tiranía. Toda la demás palabrería es o engaño político de la izquierda, que siempre que puede usar la democracia para destruirla, o democratismo centrista posero, de quienes no están dispuestos a defender en serio la democracia frente a sus enemigos totalitarios. ¿Se entiende por qué no fue un error? Porque el hecho de que la ciudadanía esté hasta el quinto piso, 78% votó, 79%, para que los políticos no se metieran en la redacción de la primera Constitución. Hasta acá. La lectura que hizo Matei, que hizo su equipo, es la correcta. Porque al ella hacer este tipo de declaraciones, le está hablando a la gente del sentido común. Si no te puedes quedar para siempre pensando que este país se va a arreglar sin el uso de la fuerza. Y cuando se usa la fuerza, pasan cosas, pues. Porque nos declararon la guerra. ¿Usted no me cree que nos declararon la guerra? ¿Usted no me cree que acá, el 18 de octubre, que este tema del crimen organizado, de las bandas, de las barras bravas, el vínculo que tienen, después de haber visto, ¿qué el video que le puse? Con ciertos sectores políticos. Entonces lo que dice Matei es lo que se tiene que oír ahora de parte de cualquier persona que quiera llegar a la moneda y no quiera terminar saliendo con los pies por delante. Porque la principal tarea de cualquier gobernante en este país, en este momento, que no sea de extrema izquierda, es decir, que no sea parte de ese crimen organizado, que avanza, que trabaja para el crimen organizado, es reconstituir los lazos entre las Fuerzas Armadas y de orden y el poder político. Es bastante evidente, pero lo voy a dejar con el candidato Winter. Una ayuda a memoria. Lo que quiero decir es que hay que institucionalizar la participación ciudadana y el establecimiento de algún tipo de poder popular para que no haya más exclusión y no tengamos que quemar la ciudad para hacernos escuchar. Sí, hay un sector político que trabaja y legisla. Usted lo vio con lo hemos revisado acá muchas veces, yo se lo puse en la imagen del video que acaba de ver.
legisla a favor del crimen organizado. Y ese sector político se llama Frente Amplio y Partido Comunista. Y ahora también rechazaron, votaron en contra de la declaración que establecía que Hezbollah es un grupo terrorista. Y el robo de madera, y la ley antiportonazo, y todo eso, sí, lo vio. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que ya estamos con un narcoestado. Pero no todos están trabajando y legislando a favor del narco. Ese es el problema que tenemos. Y ese es el problema que enfrenta el próximo presidente de este país, si es que es de derecha, porque si es de izquierda seguimos con lo mismo. Seguimos avanzando en la captura del Estado de parte de la narcopolítica. ¿Sí? Quiero leerle rápidamente la columna que me publicó el Libero hoy día respecto a este tema. Los enemigos de Chile. La primera de las libertades por las que los hombres lucharon en la historia fue aquella que resulta de no ser dominados por algún poder extranjero. Si se detiene un momento a pensar, es bastante obvio que en la jerarquía de las prioridades está la libertad de la polis, el imperio, la república o el país, un objetivo de primer orden, puesto que en su ausencia, si es que no hay libertad respecto de potencias extranjeras, ¿no es cierto?, todos los problemas propios de la política, desde el tipo de régimen hasta la provisión de ayudas sociales, caen en el sinsentido. ¿Quién discutiría seriamente sobre pensiones, educación o salud si el poder de decisión estuviera radicado en alguna entidad extranjera? Esa es la razón por la que, ante las presiones globalistas que licúan la soberanía de los Estados-nación, debamos mirar hacia afuera para encontrarnos con el enemigo más importante de nuestro país, y aquí quiero aportarle algo más a su análisis. Y este es un buen momento dado el escándalo que provocaron las declaraciones de la candidata a la presidencia, Evelyn Matei, en cuanto a que la intervención de los militares del 73 fue necesaria y que era inevitable que hubiesen muerto. ¿Qué tiene que ver la libertad de la República de Chile con el quiebre institucional? Se estará usted preguntando. Sabemos que Salvador Allende fue uno de los impulsores del avance del castrocomunismo en el Cono Sur. Fue fundador de OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, bajo cuyo paraguas promovió el terrorismo, la guerrilla y la imposición de un régimen totalitario en nuestro país. La historia se cuenta en un par de líneas. De salvador del pueblo pasó a ser su sepulturero. Desmanteló el Estado, provocó el hambre generalizada y la miseria sin esperanza, mientras entregaba a la Unión Soviética y Cuba los destinos de nuestra nación. Todo esto a partir del apoyo a la violencia política de grupos como el MIR y el indulto y asilo de terroristas, la planificación de la economía, la destrucción del derecho de propiedad, la asfixia de la libertad de expresión y el desmantelamiento de la democracia burguesa. Esa es la verdad que los buenistas no quieren entender mientras rasgan vestiduras por las violaciones a los derechos humanos de personas que le declararon la guerra a los chilenos. Nunca más terrorismo de Estado, claman los organismos de derechos humanos. Pero, ¿y el otro terrorismo? Sí. Tras la votación de la izquierda en contra de un proyecto de resolución que condenaba al Hezbollah, su apoyo irrestricto a regímenes como el de Maduro o Miguel Díaz-Canel, su evidente alianza con el crimen organizado y con el etnoterrorismo, no tenemos duda alguna de que, para ese sector del mundo político, hay terrorismos aceptables y otros que no lo son. Ah, es que esas no son violaciones a los derechos humanos, dicen los adalides del engaño, la manipulación y la mentira. Y es que con el objeto de hacerse del poder, la izquierda internacional inventó la ficción de que solo los agentes estatales violan los derechos humanos, cuando no son comunistas, por supuesto. La pregunta clave es, ¿tienen los países el derecho a defender a su población de organizaciones terroristas, locales o extranjeras, y de gobiernos totalitarios, incluso si llegan por la vía democrática al poder? Y la respuesta es que desde sus habitáculos en organismos internacionales como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se están imponiendo criterios que neutralizan la capacidad de los estados de mantener la paz y proteger a sus habitantes. El solo hecho de considerar que únicamente los agentes del Estado violan los derechos humanos debiese de alertarnos sobre el carácter ideológico con el que se está avanzando el proceso
de destrucción de la soberanía nacional de nuestro país. Ejemplo emblemático es la intervención extranjera globalista en nuestros asuntos. Es el caso de Norín Catrimán y otros versus Chile. El 29 de mayo de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile por violar los derechos humanos de líderes mapuches. Estamos hablando de etnoterrorismo, cuya condena fue calificada de criminalización de la protesta mapuche. La historia concluyó exactamente donde lo mandatan los organismos internacionales globalistas, con la genuflexión de la Corte Suprema, que dejó sin efecto las sentencias condenatorias, suspendiendo el Estado de Derecho, dado que, tal como lo exponen los profesores Álvaro Paul y Sebastián López, no existe recurso o procedimiento constitucional que tenga por objeto dejar sin efecto resoluciones de los tribunales nacionales o establezca que otros entes jurisdiccionales puedan establecerlo. Por otro lado, el artículo 5 de la Constitución dispone como límite al ejercicio de la soberanía los derechos que emanan de la naturaleza humana que estén reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. Este artículo no da competencia a los tribunales nacionales para ejercer controles o activar mecanismos jurisdiccionales que no estén señalados en la Constitución. Si dicha norma diera una atribución general e indeterminada de activación de procedimientos no establecidos en la ley, el Estado de Derecho peligra. A ver, entiéndase bien. Al presidente Piñera le pusieron sendas demandas por violación a los derechos humanos y a varios personeros de su gobierno. Evelyn Matei y su equipo se enfrentan a lo mismo. Y esto es globalismo puro y duro. Termino con la lectura. En otras palabras, la intervención de los organismos internacionales en nuestro país conduce a que tengamos un Estado fallido, caracterizado por su incapacidad de mantener el control sobre el territorio y el monopolio de la coerción. Esto en el contexto del avance del crimen organizado y la presencia de organizaciones terroristas como el Hezbollah, de etnomarxistas entrenados por la FARC y garras bravas capaces de arrasar en pocas horas con la paz y seguridad de grandes ciudades, debiese prender las alertas respecto a nuestros juicios sobre el actuar de las Fuerzas Armadas y de orden, tanto hoy como en el pasado. Es este el contexto en el que debe darse la discusión sobre las reglas del uso de la fuerza, que, así como se pretenden aprobar hoy, solo contribuyen a aumentar el poder de los enemigos de Chile. Seguir mirando la realidad bajo las anteojeras de la moralina de la izquierda y su manipulación de los derechos humanos para vengarse de quienes evitaron su triunfo en el pasado y perseguir a los que se atreven a enfrentarlos hoy, nos puede costar el país. Hora de entender los principios fundamentales de la llamada Realpolitik. ¿O es que será necesario volver a las colas del hambre y la violencia política desatada para que los buenistas entiendan que existen individuos que deben estar tras las rejas, perder parte importante de sus derechos, ser perseguidos y neutralizados? Es una buena noticia que una de las líderes políticas más importantes del país reconozca el derecho de los chilenos a la legítima defensa ante grupos o entidades cuyo objetivo es la destrucción del país y la asfixia de todas las libertades y derechos de sus ciudadanos. Bueno, ese es el análisis al que todavía le quiero aportar dos breves reflexiones. Una, el autor es mi hijo Axelito, que es brillante en sus análisis políticos, lo siento, pero tengo que decirlo. Y me dijo, mamá, ¿sabes qué es lo que pasa? Que lo que hizo Evelyn Matei, en definitiva, beneficia a José Antonio Kast y a Johannes, porque desdemoniza la posición de quienes han tomado siempre la bandera por defender la intervención de las Fuerzas Armadas y de orden para evitar la entrega de nuestro país al castrocomunismo y a la Unión Soviética en ese momento. Es decir, involuntariamente, el error de Evelyn Matei no es hacerse cargo de lo que le viene si sale electa presidente. No es empezar a comunicar que aquí hay que hacer algo, no puede responder con el niñito va a llenar, que entonces tiene que ser incluido para que no pasen estas cosas, porque el estallido social de gente que nunca ha sido escuchada y que tiene problemas de autoestima. ¿Ah? No, pues, está muy bien lo que hizo. El punto es otro. Porque acá, no sé, este país no se va a arreglar con una revolución de terciopelo con florcitas. ¿Sí? Porque el enemigo es muy poderoso. Porque las Fuerzas Armadas y de orden están neutralizadas. Y porque Evelyn Matei, si sale electa presidente y no se pone en las coloradas, no, la van a arrasar.
Si a Winter lo dijo, vamos a quemar todo, vamos a seguir quemando todo, a menos que nos den el poder de nosotros a través de mecanismos democráticos decidir todo lo que queremos. ¿Qué le parece? El error es que lo que no vio el equipo de Evelyn, y que muy bien lo vio mi hijo de 21 años, desdemonizó las posiciones de Johannes y de José Antonio respecto al tema del 73. Por otra parte, puede ser que este cambio de actitud de ella, sí, le traiga, si es que lo mantiene y lo sostiene en el tiempo y aprende a defender su posición. Si es que uno no puede cambiar de estrategia y pensar que la gente se va a tragar el sapo, por usar sus palabras, en el vacío, porque ella generó disonancia cognitiva. Están jugando un juego, mi estimado telepensante. Se están dando cuenta que les van a pasar el poder y que el poder viene inflamado. Que esto no va a ser un gobierno tranquilo, que va a repetirse la historia. Y la tecla que les activó la angustia y el miedo, desde mi perspectiva, fue lo que pasó con las garras bravas y que lo vimos con Iván Pouge, esta especie de 18 chicos. Por mientras, lo que están haciendo es como tratando de darse cuenta. Se les activó el miedo, un miedo que creían que podían tapar porque han ayudado tanto a este gobierno a lograr todo lo que quería lograr, que por eso es que Winter dice: yo puedo hacer continuidad, ser un gobierno exitoso, pero si tiene razón. Si las han apoyado en todo, ¿qué es lo que no le dieron? Y en ese sentido es muy peligroso que sigan en esta política de los acuerdos, porque están teniendo acuerdos con narcopolíticos. Están transformando el Estado de Chile en un narcoestado. Pero por mientras, lo que importa son las primarias. Y acá yo quiero terminar con nuestro querido Villegas, que en esto sí que le encuentro razón. Porque todo lo que diga Moreira está equivocado, tiene que estarlo, no puede ser de otro modo. Así que terminemos con esta nota de humor, estas reflexiones que yo sé que a nadie van a dejar tranquilo. Y bueno, tenemos que hacernos cargo. Esto es lo que se viene. Y si es que Evelyn Matei efectivamente lo está viendo, son buenas noticias, no malas noticias. Y no cometió ningún error. Lo dejo con el chascón para que terminemos con una sonrisa y no me digan que yo siempre los dejo a todos tan deprimidos, ¿no? Porque aquí no le estoy haciendo la propaganda a Melipaz y Balupaz, pero es cierto que mirar el caos y hacerse cargo de la realidad es duro, pero por eso estamos acá, porque es la única manera que yo veo que podemos sacar el país adelante, y no con los tongos ridículos de primarias ficticias apoyadas por el señor Moreira, en palabras de Fernando. Bueno, ahí lo dejo con la cita. Que tenga una muy buena semana. Y siguiendo en esta fijación que tienen con el pasado, les ha dado y están desesperados al borde de la histeria en Chile Vamos por organizar unas primarias, porque también en esto están pegados con la idea equivocada de que las primarias son fundamentales. Y si alguien, y yo, o cualquiera, pudo haber tenido una duda de si en efecto son o no son fundamentales, yo me quedé convencido ya de que no son fundamentales por el hecho de que el señor Iván Moreira cree que son fundamentales. Eso me dice al tiro que no son fundamentales porque Iván Moreira no es precisamente un genio resplandeciente.